Dios dice, lo que persiguió a tu madre, y a la madre de tu madre, y al padre de tu padre, el espíritu que instaló el mismo patrón de fractura, de escasez, de derrota en cada generación antes de ti, fue cortado esta semana por decreto del Tribunal Celestial, y el Arcángel Miguel viene hoy con la confirmación de que el elegido que está escuchando estas palabras en este momento es el primero de su linaje que camina completamente libre. ¿Lo has visto? No tienes que esforzarte mucho para verlo, porque se repite con una coherencia que va mucho más allá de la coincidencia. La misma escasez en tu madre que estuvo en tu abuela. El mismo patrón de ruptura de vínculos que se repitió de generación en generación en tu familia. La misma pared invisible que se levantó precisamente cuando estabas a punto de avanzar hacia algo que parecía prometedor. La misma sensación de que algo más poderoso que la falta de esfuerzo o de capacidad estaba operando en contra del linaje. Lo que has visto no es normal, nunca fue normal. Era una señal. Lo que el elegido ha vivido y ha visto repetirse en su familia no es coincidencia de patrones culturales, no es simplemente una herencia psicológica ni un patrón socioeconómico. Es la evidencia de un espíritu activo sobre el linaje. Un espíritu que tiene asignaciones específicas, bloquear el avance, fracturar los vínculos, instalar escasez en el área de provisión, construir una identidad de limitación en los que lo cargan. No opera al azar, opera con intención sobre cada generación que no rompe el ciclo. Y el elegido que está escuchando este decreto hoy nació exactamente para ser el punto de ruptura. Si este decreto está resonando en tu espíritu ahora mismo, suscríbete a este canal y escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios para que podamos ver dónde están los elegidos que están recibiendo esta palabra. Hay más decretos proféticos en camino, y el próximo podría ser el que confirma exactamente lo que estás esperando escuchar. El mundo llama a estos patrones tradición familiar, herencia cultural, ciclo intergeneracional. La psicología moderna ofrece marcos explicativos que son parcialmente útiles, pero que no llegan al nivel más profundo de la realidad. Lo que la Escritura llama con precisión es lo que está realmente operando, no metáfora, no símbolo. Un espíritu activo con autoridad asignada sobre el linaje que no ha sido roto por el decreto de Cristo. Y el decreto de Cristo es exactamente lo que el Arcángel Miguel trae hoy como instrumento del corte. ¿Qué dice la Escritura sobre los espíritus que operan sobre los linajes? Éxodo capítulo 20, versículo 5, lo describe con una claridad que no da lugar a interpretación. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La palabra visito en el original hebreo, pakad, significa visitar con consecuencia, traer a remembranza, asignar el efecto. Los espíritus de iniquidad generacional tienen acceso a los linajes que no aplicaron el decreto del corte, hasta la tercera y cuarta generación. El elegido que escucha este decreto hoy puede ser exactamente el que está en ese rango generacional. Pero hay algo que el versículo 5 no puede decirse solo, sin el versículo que viene inmediatamente después. Jeremías, capítulo 31, versículos 29 y 30, declara la promesa del nuevo pacto que lo cambia todo. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia iniquidad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y Ezequiel, capítulo 18, versículos 2 al 4, repite exactamente la misma promesa. El alma que pecare, esa morirá, no el hijo por el padre. El nuevo pacto tiene el poder de cortar lo que el antiguo ciclo instaló.
El elegido que está recibiendo este decreto fue alcanzado por la promesa del nuevo pacto de una forma que las generaciones anteriores no pudieron recibir. No porque los anteriores fueran menos amados por Dios, sino porque el elegido que rompe el ciclo es el que llega en el momento en que el decreto del cielo es liberado sobre su linaje, el que tiene la fe que actúa en respuesta al decreto, el que no rechaza la palabra que el cielo envió. Los anteriores no tuvieron acceso a este decreto. El elegido de hoy sí, y esa es la razón de que sea él el primero. Si este mensaje está llegando a tu espíritu y algo dentro de ti está reconociendo de qué estamos hablando, escribe en los comentarios: soy el primero de mi linaje que camina libre. Esa declaración no es solo una frase, es la activación de una identidad que el cielo ya decretó sobre ti. El mismo texto de Éxodo capítulo 20, que describe el espíritu del linaje operando hasta la tercera y cuarta generación, tiene un versículo 6 que la religiosidad popular olvida mencionar con la misma frecuencia: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tercera y cuarta generación de misericordia, millares de generaciones. El elegido que rompe el ciclo del espíritu del linaje no solo recibe libertad personal, abre el canal de la misericordia de Dios para los millares de generaciones que vendrán después. El corte es para él. La misericordia es para su descendencia hasta los millares. En el primer capítulo del Evangelio de Mateo, hay un nombre que rompe toda expectativa para quien entiende su contexto. Mateo, capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Un solo versículo que contiene una de las afirmaciones más radicales de toda la Escritura, porque Rahab no era una ciudadana respetable de una nación aliada de Israel. Rahab era una prostituta de Jericó, la ciudad bajo juicio, la ciudad destinada a ser completamente destruida, la ciudad cuyo espíritu era el espíritu del pueblo cananeo bajo la maldición de Dios, desde Génesis capítulo 9. El espíritu sobre el linaje de Rahab era total, era generacional, era la sentencia de todo un pueblo. Jericó era la primera ciudad que Israel debía conquistar al entrar a Canaán. No era una ciudad neutral. Era la ciudad símbolo del sistema que había que destruir, el primer objetivo del juicio divino sobre la tierra prometida. El espíritu de ese sistema estaba instalado sobre cada hombre, mujer y niño nacido en Jericó. Y Rahab nació ahí, vivió ahí, trabajó en el oficio que el sistema de Jericó producía. El espíritu de ese linaje tenía toda la autoridad para operar sobre ella y sobre cada descendiente que viniera después. El día en que los espías de Israel llegaron a Jericó y se alojaron en la casa de Rahab, fue el día en que el tribunal del cielo abrió la posibilidad de que ese espíritu fuera cortado. Y Rahab tomó una decisión que no tuvo nada de lógica humana desde la perspectiva de su mundo. Escondió a los espías, mintió a los mensajeros del rey, y cuando los espías le dijeron cómo podía ser salva, no dudó. Colgó el cordón de grana escarlata en la ventana y reunió a toda su familia en su casa. Una sola decisión, un solo acto de fe visible y específico. El espíritu de Jericó fue cortado de su linaje para siempre. Ahora, dale like a este video si este decreto está tocando algo que necesitabas escuchar. Ese gesto ayuda a que esta palabra llegue a otro elegido que también carga el peso de un espíritu de linaje y necesita saber que el corte es posible. Josué capítulo 2, versículos 18 al 21, registra la instrucción exacta del corte. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de hilo escarlata en la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. El cordón de grana no era decoración.
Era un instrumento de pacto, un marcador de separación, la señal visible de que esta familia ya no era parte del sistema de Jericó. Y Rahab respondió, «Conforme a vuestras palabras, así se hará». Lo ató, lo colgó. El acto visible de fe activó la cobertura del decreto. ¿Qué cortó el espíritu de Jericó sobre el linaje de Rahab? No fue su bondad, ni su justicia, ni su perfección religiosa. Fue la fe que actuó, el cordón colgado en el momento exacto en que el decreto fue entregado, la obediencia en el momento de la instrucción, la disposición de no esconder a la familia, sino de reunirla dentro de la cobertura del pacto. Eso mismo es lo que el elegido que escucha este decreto está siendo llamado a hacer hoy: recibir la instrucción del corte y actuar sobre ella con fe visible. No esperar a ver si funciona, actuar porque el decreto ya fue emitido. Rahab fue el modelo definitivo del elegido, que es el primero libre en su linaje. Y la prueba de que el corte fue total, de que el espíritu de Jericó no tuvo ningún acceso a las generaciones que vinieron después, está en Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David. Y de la línea de David vino Jesucristo. La prostituta de Jericó, cuyo linaje debería haber producido exactamente el patrón que el espíritu de su pueblo instalaba, se convirtió en antepasada directa del Hijo de Dios. El corte fue total, el corte fue eterno. Hay algo en el Evangelio de Marcos que muestra cómo luce un elegido después de que el espíritu de su linaje es cortado, y la imagen es tan vívida que no se olvida. Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 5, describe la condición de un hombre cuyo espíritu no era personal sino colectivo, porque le decía, «Sal de este hombre, espíritu inmundo», y le preguntó, «¿Cómo te llamas?», y respondió diciendo, «Legión me llamo, porque somos muchos». El nombre revela la estructura. No era un espíritu individual, sino una colectividad de espíritus operando sobre un solo hombre. Y ese hombre vivía entre los sepulcros, sin poder ser atado ni con cadenas, hiriéndose con piedras, clamando día y noche. Lo que el espíritu colectivo produce en quien lo carga es eso: vivir entre tumbas, vivir en ciclos de autodestrucción, vivir sin poder ser controlado por ninguna fuerza humana. Ahora mira lo que ocurre después del decreto de Jesús sobre ese hombre. Marcos, capítulo 5, versículo 15. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Sentado, vestido, en su juicio cabal. 3 palabras que describen el cambio completo. Ya no está entre las tumbas, ya no se hiere con piedras, ya no clama día y noche, está sentado, vestido, en su juicio cabal. Así luce el elegido después del corte del espíritu de linaje, en reposo, cubierto, con claridad mental que antes no existía. El cambio es total cuando el espíritu es cortado. Hay algo en el primer comentario fijado de este video que está preparado para el elegido que está listo para el siguiente nivel después de recibir este decreto. Si hay una inquietud que no se calma con solo escuchar, si hay un nivel de acción que sabes que el cielo te está llamando a tomar, revisa ese primer comentario fijado. La instrucción que Jesús le da al hombre liberado en Marcos 5:19 no es que se quede en el lugar de la liberación, ni que se una al grupo de los discípulos que lo acompañan. La instrucción es específica y tiene destino. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa, a los tuyos. La liberación del espíritu de linaje no termina en el elegido, tiene destino en el hogar, en la familia, en los que vienen después. El elegido que recibe el corte se convierte automáticamente en portador de esa liberación hacia su linaje.
Lo que la instrucción de Jesús al hombre liberado revela es uno de los principios más poderosos del decreto que el arcángel Miguel trae hoy. El primero libre en el linaje tiene una asignación que va más allá de su propia libertad. Cuando el elegido comparte con los suyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, está sembrando en el linaje la misma fe que actuó en Rahab cuando colgó el cordón. Está creando las condiciones para que los que vienen después puedan recibir la misma liberación que él recibió. La libertad del primero abre el camino para los que siguen. Algo dentro del elegido que escucha esto y mira hacia su familia, tiene una pregunta que no puede callar. ¿Puedo realmente llevar esta libertad a los míos? Cuando regrese a casa, cuando esté con los que vivieron el mismo patrón que yo, ¿el espíritu intentará volver? La liberación es suficientemente poderosa para los que todavía no la recibieron. La respuesta viene de lo que Jesús hizo con ese hombre. Lo envió exactamente a los lugares donde el espíritu había operado antes. No lo protegió de esos lugares, lo envió a ellos como portador de la noticia de lo que ocurrió. La liberación es más fuerte que el territorio del espíritu, y el elegido lo comprueba volviendo a su casa. ¿Por qué el tribunal del cielo pudo emitir el decreto de corte sobre el linaje del elegido esta semana? La respuesta está en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El espíritu del linaje opera sobre la base legal de la maldición generacional. Esa base legal fue destruida completamente en la cruz. Cristo no solo pagó la consecuencia del pecado individual, tomó sobre sí la maldición generacional de todos los que se unen a él por la fe. El corte del espíritu del linaje no es una intervención sobrenatural especial. Es la aplicación del decreto que ya fue emitido en el Calvario. Lo que parecía un espíritu eterno, indestructible, que había sobrevivido generación tras generación de oraciones, de promesas, de intentos de cambio en la familia. Ese espíritu no es más fuerte que la sangre de Cristo. No tiene autoridad para operar sobre el linaje de quien aplica el decreto de Gálatas 3:13. La razón por la que parecía indestructible es que nadie en el linaje había activado el decreto específico del corte sobre él. El espíritu no persiste porque sea poderoso. Persiste porque nadie lo ha declarado cortado por la autoridad del nombre de Jesús sobre el linaje específico. Hay una dimensión del espíritu del linaje que el elegido que lo ha cargado necesita reconocer. No solo opera en las circunstancias externas, sino en los patrones de pensamiento y de respuesta del elegido mismo. El miedo automático ante la prosperidad. La incomodidad cuando algo sale bien porque siempre que algo sale bien, después pasa algo malo. La sabotaje inconsciente del avance en el momento en que el avance estaba llegando. El alejamiento de vínculos que se estaban construyendo bien. Esos patrones no son simplemente psicología o trauma personal. Son la operación del espíritu dentro de la mente del elegido, instalando las respuestas que garantizan la reproducción del patrón generacional, incluso sin que el espíritu tenga que operar externamente. El decreto del corte incluye el corte de esos patrones internos. Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, describe la legalidad del corte con una precisión que no deja ninguna duda sobre la autoridad del decreto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de decretos que incluía el espíritu generacional sobre el linaje fue clavada en la cruz.
Los principados y potestades, incluyendo el espíritu que operó sobre las generaciones anteriores, fueron despojados y exhibidos públicamente como derrotados. El decreto del corte no es una petición, es la aplicación de una victoria que ya ocurrió. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, añade la dimensión del precio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La vana manera de vivir recibida de los padres es exactamente el patrón generacional que el espíritu de linaje instaló, y fue rescatado, comprado de vuelta, no con recursos humanos, sino con la sangre de Cristo. El precio del corte ya fue pagado. El elegido que lo aplica está utilizando una herramienta ya comprada, no pidiendo algo nuevo. Ahora el arcángel Miguel revela los 4 efectos del corte que el elegido comenzará a experimentar en las próximas horas y días. El primer efecto es en el área de la provisión. El espíritu de escasez generacional, el que hizo que el dinero se fuera siempre, que el trabajo no alcanzara nunca, que los recursos llegaran justo a tiempo para sobrevivir pero nunca para avanzar. Ese espíritu no tiene ya acceso al linaje del elegido. Las puertas de provisión que el espíritu mantuvo cerradas en su familia durante generaciones comienzan a abrirse, no como magia, como la remoción del obstáculo que las bloqueaba. El segundo efecto es en el área de las relaciones y los vínculos familiares. El espíritu del linaje frecuentemente opera sobre los vínculos, instalando el patrón de abandono, de ruptura de matrimonios, de separación de padres e hijos, de soledad en el centro de la familia. Ese patrón que se repitió en el linaje del elegido, los divorcios, las ausencias, los vínculos que se rompieron sin explicación suficiente, pierde su motor. El espíritu que alimentaba el ciclo de ruptura fue cortado. Lo que el elegido verá no es que todos los vínculos dañados se restauren de golpe, sino que el patrón que los producía ya no tiene autoridad para seguir produciendo el mismo resultado. El tercer efecto, la voz interna que el espíritu construyó sobre la identidad del elegido pierde su poder. Tu familia no tiene eso. Nunca podrás avanzar más allá de un cierto nivel. La prosperidad no es para gente como nosotros. Esas frases no salieron de la nada, fueron instaladas por el espíritu de linaje sobre la mente de cada generación que lo cargó, construyendo una identidad de limitación que parecía ser simplemente realismo. El elegido que recibe el decreto del corte comienza a notar que esa voz ya no tiene el mismo peso, no porque el pensamiento no aparezca, sino porque la autoridad espiritual detrás de él fue removida. El cambio en la voz interna no es instantáneo ni total en el momento del decreto, pero tiene una dirección. Lo que cambia primero es la autoridad que el elegido le da a esa voz. Antes del decreto, la voz del espíritu tenía autoridad de realidad. Parecía simplemente describir cómo eran las cosas. Después del decreto, el elegido comienza a reconocer esa voz como lo que es, la repetición de un patrón instalado por un espíritu que ya no tiene acceso al linaje. Y en ese reconocimiento está el poder de no seguirla, no de ignorarla forzadamente, sino de responderla con la identidad del primero libre. Esa voz describía el patrón anterior, no describe mi herencia. El cuarto efecto toca algo que pocas veces se menciona en el contexto de los espíritus generacionales: la salud. Los espíritus de iniquidad generacional tienen acceso a patrones de enfermedad, de debilidad, de vulnerabilidad física que se repiten en el linaje. No toda enfermedad es de origen espiritual, pero hay patrones de salud que siguen la estructura de los linajes de una forma que la medicina sola no puede explicar completamente.
El corte del espíritu del linaje incluye el corte de la asignación que tenía sobre el cuerpo y la biología del linaje. Lo que se heredó espiritualmente en el área de la salud también está incluido en el decreto de Gálatas 3:13. El quinto efecto del corte es quizás el que el elegido menos esperaba, una claridad espiritual que antes era difícil de sostener. El espíritu del linaje opera como ruido de fondo que interfiere con la capacidad del elegido de escuchar la voz de Dios con claridad, de percibir la dirección del Espíritu Santo, de distinguir entre el miedo del patrón generacional y la guía genuina del cielo. Cuando ese espíritu es cortado, hay un silencio espiritual que antes no existía. Y en ese silencio, la voz de Dios comienza a ser más clara, las impresiones del Espíritu Santo comienzan a tener un peso diferente, la capacidad de discernir la dirección correcta aumenta. El primero libre no solo camina libre externamente, camina libre internamente, con una capacidad de comunicación con el cielo que el Espíritu bloqueaba. Ahora, el arcángel Miguel revela la dimensión de la identidad que el elegido necesita recibir con la misma fuerza con que recibió el decreto del corte. Eres el primero de tu linaje que camina completamente libre, no parcialmente libre, no libre en algunas áreas, pero todavía limitado en otras, completamente libre. Y esa identidad no es simplemente un privilegio, es una responsabilidad de portador. El primero libre en el linaje no llega a disfrutar su libertad en silencio. Llega a establecer el nuevo patrón que los que vienen después van a heredar. ¿Por qué Dios eligió a este elegido, no a su padre, no a su abuelo, no a algún otro miembro del linaje, como el punto de corte? La respuesta no está en una comparación de mérito o de santidad. Está en el timing del decreto celestial sobre ese linaje específico. Hay un momento en el plan de Dios para cada linaje en que el decreto del corte es emitido, y el elegido que está en ese linaje en ese momento es el que tiene acceso a él, como Rahab, que estaba en Jericó exactamente cuando los espías llegaron, como el hombre de Gerasa, que estuvo en el camino exactamente cuando Jesús llegó a la orilla. El elegido no es el mejor de su generación, es el que está en el lugar correcto cuando el decreto llega. Isaías, capítulo 54, versículo 17, lo confirma con autoridad. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La libertad que el elegido recibe no es accidental ni producto de circunstancias favorables, es herencia, es lo que le corresponde como siervo de Jehová. Y la herencia del siervo de Jehová no se limita al que la recibe, se transmite a los que vienen después. Lo que el elegido recibe hoy, como herencia de Jehová, será la herencia que pase a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Salmo capítulo 103, versículos 17 y 18, complementa esto con la descripción de lo que el primero libre transmite al linaje. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Lo que el elegido hereda es misericordia desde la eternidad hasta la eternidad. Lo que transmite a sus hijos y a los hijos de sus hijos es esa misma misericordia. El linaje del primero libre no hereda el patrón del Espíritu, hereda la misericordia eterna de Jehová. El contraste con lo que el Espíritu producía es total. El elegido que camina libre no es mejor que los que vinieron antes en su linaje, no tiene más mérito ni más santidad que su madre o su padre o sus abuelos, pero fue posicionado en el momento del decreto como el punto de corte, y esa posición conlleva una responsabilidad que va más allá de su beneficio personal. El primero libre establece el patrón del camino que los que vienen después van a seguir.
lo que él elige hacer con su libertad, cómo camina, cómo construye, cómo transmite la fe que actuó para recibir el decreto, determina la herencia espiritual que su linaje llevará de aquí en adelante. La responsabilidad del primero libre no es pesada, es gloriosa. Ahora el arcángel Miguel entrega 5 instrucciones específicas para el primero libre en el linaje. La primera instrucción es esta: no vuelvas al patrón generacional por familiaridad. La libertad es nueva, el patrón del espíritu es conocido, y lo conocido tiene una atracción poderosa que la libertad nueva todavía no puede igualar en términos de familiaridad. El elegido que recibió el corte puede encontrarse deslizándose de vuelta hacia los mismos hábitos, las mismas conversaciones, los mismos marcos de referencia del espíritu, no porque esté bajo el espíritu todavía, sino porque la mente tiene sus propios patrones que necesitan ser renovados. La instrucción es: cuando reconozcas el patrón familiar, no lo sigas porque es familiar. Sigue lo que el decreto del cielo estableció como el nuevo camino. La segunda instrucción es esta: declara el corte en voz alta y de forma específica, como Rahab colgó el cordón en la ventana. No basta con recibir el decreto interiormente. El espíritu del linaje opera en el plano espiritual y en el plano verbal, en las palabras que el elegido dice sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su historia. La declaración vocal del corte activa en el plano espiritual lo que el decreto del tribunal celestial ya estableció en el plano legal. Habla sobre tu linaje desde la perspectiva del decreto. Di en voz alta que el espíritu que persiguió a tu familia fue cortado por la sangre de Cristo. Di que tus hijos heredarán la libertad, no el patrón. El cordón escarlata de Rahab fue colgado. Fue una acción visible y específica. La declaración del primero libre tiene ese mismo carácter. La tercera instrucción es esta, y es la que más requiere paciencia. No esperes que tu familia inmediatamente entienda ni valide la libertad que el elegido recibió. El primer día en que el hombre liberado de Gerasa regresó a su ciudad, sus vecinos, las mismas personas que antes lo esquivaban porque vivía en los sepulcros, tuvieron miedo al verlo sentado, vestido y en su juicio cabal. La transformación del espíritu puede producir miedo en los que conocían el patrón anterior. Los familiares del elegido, que todavía no fueron alcanzados por el decreto, pueden reaccionar con confusión, con escepticismo, con resistencia. Eso no es evidencia de que el corte no ocurrió. Es la evidencia de que el nuevo patrón todavía no tiene historia visible en el linaje. La cuarta instrucción es esta: comienza a construir el patrón opuesto al que el espíritu construyó, inmediatamente con los recursos que ya tienes. El espíritu de escasez construyó un patrón de acumulación defensiva, de mentalidad de nunca hay suficiente, de miedo al riesgo de dar porque, si doy, me quedo sin. El primer libre comienza a construir el patrón de la provisión generosa, de la mentalidad de tengo lo que necesito y puedo dar. El espíritu de ruptura construyó el patrón de los vínculos abandonados. El primero libre construye el patrón del compromiso, del pacto, de los vínculos que se cuidan. El nuevo patrón no espera condiciones perfectas. Comienza ahora con lo que hay. La quinta instrucción tiene una historia detrás que el elegido necesita conocer. Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué era hijo de la generación del desierto, la generación que murió sin entrar. Pero Josué cruzó. Josué fue el primero en muchos sentidos, y cuando toda la tierra estaba distribuida,
Josué hizo una declaración pública sobre su casa que no esperó que la familia votara a favor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La instrucción para el elegido es esta: haz esa declaración sobre tu casa, no como control, como dirección profética del primero libre que establece el patrón espiritual del linaje. Hay algo que el elegido que recibe el decreto del corte necesita hacer en las próximas horas que no requiere ningún recurso especial. Tomarse el tiempo de recordar con gratitud a los que en su familia, aunque cargaron el espíritu del linaje, también tuvieron momentos de fe que prepararon el terreno para el decreto de hoy. No todas las generaciones anteriores fueron solo víctimas del patrón. Hubo oraciones de madres que clamaron al cielo. Hubo padres que en medio de sus propias limitaciones intentaron dar a sus hijos algo diferente. Hubo decisiones de fe imperfecta que fueron semillas del decreto que hoy llega al elegido. El primero libre reconoce con gratitud que el camino que lleva al decreto fue preparado también por los que vinieron antes, aunque ellos no hubieran podido ver el fruto completo. Josué, capítulo 1, versículo 11, contiene el decreto profético que el arcángel Miguel aplica al elegido que recibe esta palabra hoy. Recorred el campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparad vuestros bastimentos, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Dentro de 3 días. En las próximas 72 horas, el elegido que recibió el decreto del corte del espíritu de su linaje comenzará a cruzar el Jordán hacia la tierra de lo que el espíritu le negó. No todo llegará en 72 horas, pero las primeras señales del cruce llegarán en ese tiempo. El Jordán no se cruza en un día, pero el primer paso hacia la orilla contraria ocurre en las próximas 72 horas. ¿Qué señales verá el elegido en las próximas 72 horas de que el corte fue real? La primera señal es interna, una paz sobre el linaje que antes no estaba. No la paz de la resignación, la paz de quien sabe que el decreto fue emitido y que la victoria ya fue ganada. La segunda señal puede ser un pensamiento sobre alguien del linaje que cambia de tono, de la expectativa del patrón a la expectativa de la libertad. La tercera señal puede ser una conversación inesperada con alguien de la familia que abre una puerta hacia algo que el espíritu habría bloqueado. Las señales no son espectaculares, son precisas, y el elegido que está buscando el espectáculo puede perderse las señales que sí están llegando. Las primeras 72 horas, después del decreto de corte, son también las de mayor intento de resistencia del adversario. Esto no es señal de que el corte no fue real, es la confirmación de que fue real. El adversario no ataca lo que ya se dio. Ataca lo que está siendo liberado porque sabe que si el elegido se establece en la nueva identidad, el linaje entero cambia de dirección. Las primeras 72 horas pueden traer pensamientos que digan que nada cambió, que el patrón sigue igual, que el decreto fue solo palabras. Ese es exactamente el argumento que el Espíritu usa en las primeras horas después de recibir el decreto. Reconócelo. No le des autoridad. El decreto no depende de cómo te sientas en las primeras 72 horas. Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque este es el punto donde el adversario trabaja con más sofisticación. La advertencia número 1. El espíritu del linaje intentará usar el patrón visible en los familiares que todavía no fueron alcanzados por el decreto como evidencia de que el corte no ocurrió. El hermano que sigue en el mismo ciclo, la madre que sigue en el mismo patrón, el padre que no ha cambiado, y el adversario construye el argumento. ¿Ves? Nada cambió. El espíritu sigue activo. La respuesta del cielo es esta: el decreto del corte comenzó contigo, no terminó en ti. El proceso de liberación de los demás miembros del linaje tiene su propio timing. El espíritu que operaba en el linaje completo fue cortado a través del punto que eres tú.
pero el caminar de cada uno en esa libertad tiene su propio proceso. Algo dentro del elegido que tiene familia, que todavía vive el patrón, tiene una pregunta que puede volverse una trampa. Pero si el espíritu fue cortado, ¿por qué mi hermano, padre, hijo, sigue en el mismo ciclo? La respuesta no está en dudar del decreto. Está en entender que el corte espiritual del linaje abre el camino, pero no fuerza la libertad de nadie. Rahab colgó el cordón y reunió a su familia en la casa. Pero cada miembro de su familia tuvo que estar dispuesto a quedarse dentro de la cobertura. El elegido, que es el primero libre, puede testificar, puede invitar, puede declarar sobre el linaje, pero la libertad de cada miembro de la familia se activa en el momento de la respuesta de fe de cada uno, no en el momento del decreto del primero. El adversario no puede revertir el decreto del tribunal celestial. Eso está fuera de su autoridad. Lo único que puede hacer es intentar convencer al elegido de que el decreto no fue real, que fue emocional, que fue solo un momento de esperanza que no tiene base permanente. Y el arma más efectiva que usa para eso es el tiempo. Esperar unos días después del decreto para que el entusiasmo inicial baje y entonces presentar los argumentos de siempre. La respuesta del elegido no se basa en cómo se siente en ese momento. Se basa en la solidez del decreto. La sangre de Cristo no tiene fecha de vencimiento. Colosenses 2, 14, 15 no expira. Gálatas 3:13 no cambia con el tiempo. El decreto del tribunal celestial no necesita renovación. Fue emitido una vez sobre el Calvario y es válido para el linaje del elegido desde ese momento hasta la eternidad. La tercera advertencia es esta. El espíritu del linaje intentará reentrar por las memorias del patrón anterior, por los recuerdos de cómo las cosas siempre fueron, por la voz de las generaciones anteriores que sigue resonando en la mente del elegido. El antídoto no es negar las memorias, sino cambiar la narrativa sobre ellas. Salmo, capítulo 103, versículos 17 y 18, es el instrumento. La misericordia de Dios sobre los que le temen es desde la eternidad hasta la eternidad. El linaje del elegido no termina donde el Espíritu lo tuvo, comienza donde el decreto del cielo lo libera. Cuando la memoria del patrón anterior llegue, responde con la declaración de lo que el cielo decretó. La misericordia de Jehová sobre mi linaje es desde ahora y hasta la eternidad. Imagina al elegido de pie en el centro de su propio linaje, mirando hacia atrás en el tiempo y viendo con claridad por primera vez la cadena que unía a cada generación al mismo espíritu, el mismo patrón, la misma limitación, la misma fractura, reproduciéndose fielmente de padres a hijos, y luego mirando hacia adelante, hacia los hijos que vienen, y viendo por primera vez un camino sin esa cadena, un camino en el que los hijos del elegido heredarán lo que Dios construyó, no lo que el Espíritu destruyó. Lo que los hijos del elegido describirán de su familia será diferente de lo que el elegido describe de la suya, no porque el elegido sea perfecto, sino porque el espíritu que producía el patrón fue cortado en él. Lo que el adversario esperaba que este linaje produjera en las próximas generaciones era más de lo mismo, más escasez, más fractura de vínculos, más identidad de limitación, más ciclos de derrota que se repetirían con la misma exactitud con que se repitieron en las generaciones anteriores. Eso era el plan del Espíritu. Ese era el destino que la maldición generacional tenía asignado para el linaje. Pero el decreto del Tribunal Celestial interrumpió ese plan esta semana con una autoridad que el Espíritu no puede contrarrestar. Lo que el adversario planeó para el linaje del elegido fue anulado. Lo que el cielo decretó para ese linaje fue liberado. Y el elegido que camina en libertad es la primera manifestación visible de ese decreto. El linaje del elegido que camina libre no produce solo un elegido libre,
Produce una cadena de elegidos libres que se extiende hacia adelante en el tiempo. Cuando Rahab colgó el cordón escarlata y fue salvada con su familia, no fue solo ella quien escapó del juicio sobre Jericó. Fue Booz quien estaba en su vientre en el futuro. Fue Obed, fue Jesé, fue David, fue el Mesías. El linaje del primero libre no puede ser comprendido en su totalidad en el momento del corte, porque su impacto se extiende hacia generaciones que el elegido no verá, pero el cielo sí las ve. Y el decreto que fue emitido esta semana sobre el linaje del elegido tiene una longitud que va mucho más allá de lo que cualquier persona viva puede calcular. Esta semana, el decreto fue emitido. El espíritu que persiguió el linaje del elegido fue cortado por la autoridad del tribunal celestial, respaldado por la sangre de Cristo, declarado por el arcángel Miguel. Las generaciones que vinieron antes cargaron algo que el elegido que escucha esto hoy no tiene que cargar. Las generaciones que vengan después heredarán lo que el elegido recibe hoy como el primero libre. Esta es la semana. Este es el momento. Este es el decreto. El arcángel Miguel emite el decreto final sobre el elegido que recibe esta palabra. El espíritu que persiguió tu linaje fue cortado, no debilitado, no limitado, cortado. La sangre de Cristo habló con mayor autoridad que la maldición generacional. El acta de decretos que tenía el espíritu contra tu linaje fue clavada en la cruz. Los principados y potestades que operaban sobre las generaciones anteriores de tu familia fueron despojados y exhibidos públicamente como derrotados. El decreto del Tribunal Celestial sobre tu linaje esta semana es irrevocable, es eterno. Y el elegido que lo recibe por fe camina en la primera generación de libertad completa del linaje. Lo que los anteriores en tu familia no pudieron transmitir porque el espíritu lo bloqueó, tú comenzarás a transmitir. La fe que actúa, el patrón de la provisión generosa, los vínculos que se mantienen, la identidad de quien sabe que Jehová es su Dios, la esperanza que no avergüenza. Lo que tu linaje heredará de ti no será el patrón del espíritu, será el patrón de Rahab, de quien decidió en el momento del decreto colgar el cordón escarlata y reunir a los suyos dentro de la cobertura. El patrón del primero libre siempre produce más libres. Esa es la herencia que el elegido deja. El elegido que camina libre tiene una postura diferente delante de Dios que la que tenía antes del decreto. No la postura de quien pide algo que todavía no tiene, la postura de quien recibió algo que ya fue dado y camina en consecuencia. Como Rahab, que no esperó a ver si el cordón funcionaba antes de colgarlo. Lo colgó porque el decreto fue dado. Como Josué, que no pidió permiso para cruzar el Jordán después de que, dentro de 3 días pasaréis, fue declarado. Lo declaró al pueblo y se preparó para cruzar. El elegido que recibió el decreto del corte camina como quien ya cruzó, no como quien todavía está esperando en la orilla. Ahora el arcángel Miguel te invita a declarar estas palabras en voz alta. Coloca tus manos sobre tu pecho, respira hondo y di con convicción de tu espíritu: Padre, en el nombre de Jesucristo, traigo ante ti mi linaje completo. Nombro los patrones que se repitieron en mi familia: la escasez, la ruptura, la limitación, la fractura de vínculos, los ciclos de derrota que pasaron de generación en generación. Declaro que el espíritu que estaba detrás de esos patrones fue cortado por la sangre de Cristo sobre mi linaje. Aplico el decreto de Gálatas 3:13 sobre mi familia. Somos redimidos de la maldición. Cada acta de decreto que el espíritu tenía contra mi linaje fue clavada en la cruz. La autoridad de ese espíritu sobre mi familia fue rota. Declaro sobre mi vida y sobre la vida de los que vienen después de mí.
Soy el primero de mi linaje que camina completamente libre. Mis hijos y los hijos de mis hijos heredarán la misericordia de Jehová desde esta generación y hasta los millares. Recibo la identidad del primero libre no como privilegio, sino como responsabilidad. Me comprometo a construir el patrón opuesto al que el Espíritu construyó. En el área de la provisión, en el área de los vínculos, en el área de la identidad y en el área de la fe. Declaro como Josué declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová. El Espíritu fue cortado. El decreto está activo. Los millares de generaciones de misericordia comienzan en mí. Lo que fue bloqueado en mi linaje está siendo liberado. Lo que fue destruido en las generaciones anteriores está siendo restaurado. Recibo todo lo que Dios preparó para el primero libre de mi familia. Y declaro sobre cada miembro de mi linaje que no ha sido alcanzado todavía. El camino está abierto, la cobertura está disponible, el Espíritu no tiene más autoridad sobre nosotros. En el poderoso, santo e incomparable nombre de Jesucristo. Amén. Si llegaste hasta el final y recibiste este decreto, déjamelo saber escribiendo en los comentarios: el Espíritu fue cortado, camino libre. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo que continúa este decreto con el siguiente paso para el elegido que ya camina libre. No te lo pierdas. Gracias por escuchar y te veo en el próximo video.